Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y el Nemátodo... No has devuelto lo que te robaste, Luis Iglesias. El Nemátodo sigue en la cabina de Radio UNAM. Para los que nos están escuchando en el 860 de AM, todavía tenemos por aquí algunas criaturas microscópicas. Y para los que no, y para los que se integran a esta transmisión a través de TV UNAM, les damos la bienvenida. Gracias por hacer comunidad con nosotros y les presentamos justamente una de las herramientas que usa nuestra productora Frida Saldívar para hacer Foley. ¿Qué es el Foley? El Foley es la técnica para hacer efectos especiales completamente en vivo con distintos objetos que uno no pensaría que se utilizan para hacer ciertos sonidos. En el caso del cine, por ejemplo, se utilizaban sandías para hacer explosiones de huesos y de cabezas. Como se quedan callados todos así, mira, nada más tu dato. Estaba tratando de acordarme del nombre de este especialista en efectos de sonido, este efectista con el cual hablamos. Frida, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál de todos? ¿Quién habrá sido? A ver, en un momento más nos dice. Que nos platicó cómo hacían los diferentes sonidos, que tenían las puertas, que tenían una puerta de coche. Sí. Habría que acordarse. Está para en el buscar, podcast. Pues sí, pero ¿de qué día? En un momento más lo buscaremos, porque si usted pone podcast Primer Movimiento y en los, digamos, tags que puede uno poner, en las etiquetas que puede poner, si ponen Foley, que se escribe F-O-L-I, así de sencillo, pueden encontrar un poco más de lo que se ha discutido de este tema en Primer Movimiento. No es tan difícil, nada más le ponen entre comillas Foley y Primer Movimiento y tan. Es la maravilla de poder grabar nuestras conversaciones. Sí, yo no sabía que esto se podía hacer, gracias a nuestros queridos amigos de Radio UNAM que me han enseñado nuevas herramientas. Cuando uno entra al portal radio.unam.mx o tv.unam.mx, pones el programa que quieres escuchar en el buscador, lo tienes que poner entre comillas, y de ahí puedes poner, o ni siquiera tienes que poner el programa, puedes poner en diversas comillas palabras clave de lo que quieres encontrar. O sea, Constitución de la Ciudad de México. Constitución de la Ciudad de México, en otras siguientes comillas, efectos especiales, siguientes comillas, transexualidad, siguientes comillas. No va a ser todo en la misma conversación. Es que sí puede ser todo en la misma conversación, podríamos regresar. Lo cual habla un poco de nuestra, o sea, no Constitución de la Ciudad de México y efectos especiales y transgénero, no todo va a ser en la misma conversación. ¿Quién sabe? Y podrá haber veces que sí, en Primer Movimiento, no sé cómo logramos a veces tocar tantos temas en una misma, pero hay muchos programas que justamente dan recorridos por todos estos temas y de todo lo pueden encontrar en nuestros portales. Nos da muchísimo gusto saludar, por supuesto, a todos los que nos escriben en Twitter, en Facebook, a los que nos llaman por teléfono, porque están preguntando mucho cuál era el cuento, que si lo podemos repetir para los que se fueron a pausa y no saben de qué fue el radioteatro que acabamos de escuchar. Se llama La vida de los animales microscópicos. No. A ver, en un momento más. Porque sí lo puso, sí, Los mundos invisibles de los animales microscópicos, publicado por Océano, ya está publicado en nuestras redes también. Por aquí nos saluda Guillermo, nos dice qué padrísimo suena ese tango en Primer Movimiento, hace tiempo que no lo escuchaba. Por aquí también Miguel Ángel G. Mirán, ahora sí le gustó el tango. Le mandamos también saludos hay muchísimos comentarios. Mirna de la Garza, Javier Ramírez Amaro, Adam Beldarrain, por supuesto, Lemonade. Lemonade, que ya está pasando el zacate por toda su casa.
No, no hay manera. Los animales microscópicos son necesarios para la vida. Ay, y además qué bonito se siente que nos acompañen. Ya me voy a dormir. Buenas noches, ácaros. Ya no estamos solos. Oigan, que alguien dice, tu aportación de las sandías provocaste un silencio incómodo. Sí, y sí, en efecto los apios eran para romper huesos, en efectos especiales, cuando tú rompías un apio era un huesito, pero no eran los únicos. Si alguien tiene por ahí efectos especiales que nos quiera compartir cómo se hacían en la antigüedad, ojalá que pudiéramos regresar más a eso y quitarnos un poco toda esta parte digital, que también está muy padre, pero bueno, ojalá que si quieren compartir con nosotros, estamos en @PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39, y ya nos vamos a nuestra nota nacional porque tenemos mucho internacional. Ya vamos a hablar con Luis Guacuja y hay muchísimo que platicar de ETA. Primer movimiento. Nota internacional. La conmemoración del 1 de mayo pasado estuvo enmarcada por varias manifestaciones. Muchos países latinoamericanos como Honduras, Chile, Venezuela y Argentina. Esta no es la nota internacional. Esta no es la nota internacional. No, esta mañana vamos a estar justamente discutiendo lo que ocurre con ETA, con este cierre de ETA que se estuvo anunciando desde el día de ayer. Un importante acontecimiento no solamente para España, sino para el resto del mundo, que se ha leído de muchísimas maneras. Y bueno, hay muchísimos comunicados al respecto. ¿Qué se está discutiendo sobre los procesos de justicia? Para ello nos acompaña esta mañana Luis Guacuja. Como ustedes saben, Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, y siempre nos da muchísimo gusto poder platicar contigo, Luis. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel. Un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio. Extrañamos escucharte, Luis, y más para temas tan importantes como este. ¿Qué pasó con ETA? Cuéntanos. Bueno, el día de ayer se da este anuncio histórico sobre la disolución de ETA y de todas sus estructuras. Así fue el anuncio. Así es. Y sin embargo, bueno, habría que asomarnos un poquito más atrás, porque ya en 2011 la organización había anunciado el cese definitivo de su actividad armada, y el año pasado, en marzo del 2017, anunció el desarme definitivo. Y hay que poner esto en contexto de una banda terrorista emblemática, digamos, para España, que nace hace 60 años aproximadamente, y que lleva, bueno, pues en su haber 853 víctimas, más de 6.000 heridos, y que aparece en plena época del franquismo como una de las expresiones en contra del régimen, de la dictadura más larga del siglo XX, y que después fue evolucionando. Digamos, hubo una separación entre los que apostaban a la vía armada, militar, y los que veían todavía en la posibilidad política hacer alguna maniobra para, pues, defender los intereses del País Vasco, su identidad, su lengua, la independencia también de Euskera, del País Vasco, de Euskadi, perdón. Y bueno, pues esta evolución que tuvo la banda armada, sin duda los atentados de las Torres Gemelas en 2001 cambiaron el significado, porque cambiaron también la manera en que se definía el terrorismo, y los grupos terroristas como ETA o como el Ejército Republicano Irlandés, pues, digamos, fueron metidos en el mismo saco de todos son grupos terroristas de cara a las organizaciones internacionales, y esto también propició cierta debilidad de estos grupos, y en el gobierno de Rodríguez Zapatero, y por eso el contexto del día en que de cuando se anuncia el cese de la actividad armada, pues es producto también de un diálogo que hubo durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, ¿no? Y por eso el contraste de los discursos. Rodríguez Zapatero ahora diciendo que esto es una victoria moral de la democracia, y un Mariano Rajoy diciendo que ETA desaparece, pero que no desaparece todo lo demás. Siguen vivos, hay todavía temas pendientes, juicios, prófugos. Es un tema que tiene que ver sin duda con la historia de España, y
pues es una buena noticia, más allá de los pendientes que existen alrededor. Claro, es el principio de todo un proceso de reconciliación que no ha sido fácil y que no va a hacerlo, sobre todo en un contexto español donde el diálogo se antoja como algo complicado, donde se ha roto el diálogo de tantas maneras y entre tantos actores, Luis. Sí, totalmente. Está roto el diálogo, está esta amenaza, está el tema catalán, que pues sentó un muy mal precedente en la aplicación del artículo 155, que también encendió los focos rojos en otras comunidades autónomas, una de ellas, por supuesto, el País Vasco, y el tema de la justicia, que también España pasa por un muy mal momento en este terreno, no solo por el revés que recibe la justicia española por parte de la justicia alemana en el caso de Puigdemont, sino por lo que hemos visto, ¿no? Ya todavía esta semana en el Pleno del Parlamento Europeo ya llegó el tema de la manada de esta violación masiva, una chica, y una resolución muy cuestionable y muy cuestionada de la justicia española, digamos otra más, donde pues sí, España está ante varios temas no resueltos, pero yo creo que pues esta no deja de ser una buena noticia, sin minimizar, digamos, los temas de las víctimas de ETA, que también se han manifestado en estos días por este anuncio de la banda terrorista. Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar después de una noticia como esta, pensando en esta sensación que tenemos muchos a veces de que el mundo pareciera necesitar a sus malos, a sus villanos? No es que los necesitemos nosotros, sino el orden que tiene en este momento muchos países necesitan, digamos, esta figura del villano, como es el caso, por ejemplo, de la construcción que tiene Estados Unidos con otras naciones a su alrededor, como es el caso de muchos otros espacios que dicen necesitamos tener malos para justamente crear políticas, para hacer guerras, para hacer muchas otras cosas. ¿Qué pasa cuando no tenemos a ETA? Sí, bueno, el problema también surge justamente en la causa de que Rodríguez Zapatero haya llegado a la presidencia del gobierno español. Evidentemente los atentados de 2004 en Atocha pues son un antecedente importante, en el sentido de que, bueno, el entonces presidente del gobierno español aseguraba que los atentados habían sido cometidos por ETA, digamos, porque era además fácil y además era la sensación de querer que hubiese sido ETA quien cometió esos atentados. Cuando España se dio cuenta que no era ETA, entonces estaban ante una amenaza adicional, algo desconocido, porque ETA tenía más o menos un modus operandi específico, los atentados tenían cierta dinámica también conocida, ciertos objetivos, etcétera, y los atentados de Atocha vinieron a romper este esquema, y apareció entonces otro villano, pero desconocido, y que pues sigue rondando todavía por España y por el resto de Europa, ¿no? Digamos, el extremismo islámico, que sigue siendo igual una amenaza importante para Europa, por supuesto para África, para Oriente, para el mundo, y no obstante pues se cierra una página específicamente para España, una página importante, que pues era una herida que durante muchos años siguió ahí para el pueblo español, ¿no? No es fácil olvidar a las víctimas. Hay una asociación de víctimas del terrorismo, todavía hay más de 200 atentados pendientes de resolución, todavía hay prófugos de la justicia, hay persecuciones, hay órdenes de extradición, en fin, es lo que ha dicho Mariano Rajoy, y quizá hay que rescatar esta parte, ¿no? O sea, se acaba ETA, pero no se acaban ni los procesos que hay en contra de la banda terrorista, ni se acaban las investigaciones, y por supuesto no se acaba el dolor que provocó esta banda terrorista a lo largo de décadas, pero pues sin duda hay que saludar, digamos, o cuando menos ver con cierta esperanza este anuncio en un momento complejo para España, ¿no? Creo que no es una mala noticia por el momento tan complicado que está pasando España.
Este objetivo que tenía la unificación del pueblo vasco y la autodeterminación, la conformación de un Estado vasco disolviéndose en el pueblo, como dice la carta, ¿crees que tiene lugar? ¿Crees que el pueblo vasco es un pueblo políticamente unido en términos de constitución de un Estado, como fue haciéndolo poco a poco Cataluña, y que logró tener como todos los perfiles éticos y políticos de un Estado que terminó pidiendo la autodeterminación y la independencia? ¿Crees que puede llegarse a eso? No lo sé en este momento, realmente es distinto, ¿no? El propio temperamento vasco es muy distinto al temperamento catalán, ¿no? El mismo tema de la ubicación geográfica, aunque pueda haber quizá coincidencias, la misma definición del País Vasco dentro de la Constitución española, las prerrogativas que tiene, que es algo que quizá habrá que plantearse después, ¿no? Las distintas comunidades autónomas no tienen las mismas atribuciones. Quizá el País Vasco es de las que en términos políticos tiene más atribuciones. Evidentemente ahora, pues con el tema catalán, los reflectores han apuntado hacia Cataluña y hacia ese proceso independentista frustrado, pero que sigue ahí. Bueno, ya acaba de aprobar el Parlamento catalán también que se pueda hacer la investidura a distancia, ¿no? Ya quizá hay otro capítulo que se abre con el tema catalán, pero la aplicación, insisto, del artículo 155 es una amenaza para todas las comunidades autónomas, y enseguida uno piensa, de todas estas, uno piensa en el País Vasco como un foco rojo importante que en algún momento pudiese también despertar con una idea similar. Y sin embargo, pues también el mismo tema de cómo ha evolucionado no solo el tema de ETA, sino los distintos partidos en el País Vasco, han tenido una evolución más o menos tranquila en términos políticos, de poca confrontación, lo que hace también difícil, que el tema de la independencia en Euskadi se pueda plantear, cuando menos a corto plazo, sin dejar de que debe estar en la mesa de las próximas elecciones, y ya se ha puesto también por distintos partidos políticos el de revisar la Constitución y la configuración y la distribución política que tiene actualmente el Estado español. Habría que preguntarnos también si es posible que se perdonen ciertas cosas, pensando en el proceso de paz de Colombia, pensando en ciertos en ciertas propuestas de ciertos tipos de justicia que lo que buscarían sería restablecer la convivencia, sanar un poco las heridas sociales, y bueno, pues sí, partir de de un perdón, de una cierta condonación de las penas. Eso no se está contemplando por lo que comentas que dice Rajoy. Sí, no de momento, pero está el antecedente con Rodríguez Zapatero, está ¿no? Lo que se llamó la Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto del País Vasco en San Sebastián, este antecedente de diálogo que sí lo hubo, que por supuesto que había posiciones encontradas, particularmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, este último que apostó sí por el diálogo, sí por el acercamiento, y tuvo consecuencias, ¿no? Realmente ya los últimos anuncios que hemos oído de ETA desde 2011 a la fecha han sido en este sentido, ¿no? En el desarme, en el desmantelamiento de ETA, de sus estructuras, de abandonar las armas, etcétera, ¿no? Entonces este diálogo facilitó este proceso y al final fue positivo, ¿no? Quizá hay quien no esté de acuerdo con eso, no se habla de perdón, pero sí el diálogo me parece que fue importante y fue indispensable para llegar a este punto. ¿Y cuál es la respuesta social? Porque la justicia transicional siempre trae sus costos sociales, siempre hay una intención de que se les castigue a los culpables en lugar de optar como se buscaría, según otras teorías, en lugar de optar por restablecer la paz y tratar de olvidar y sanar. Claro, quizá ambas cosas por caminos distintos, pero tendrán que tener lugar, ¿no? Por una parte, en términos políticos, sí hay este proceso de sanación, cuando menos, y
lo ha dicho Rajoy hace rato, ¿no? Bueno, los niños españoles de hoy no saben qué es ETA, ¿no? Más allá de lo que puedan leer con este proceso de disolución de la banda terrorista, aunque en términos jurídicos, por supuesto, lo que sí ha habido es, si no perdón y tal, sí ha habido concesiones más de cara al derecho humanitario, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo acercar a los presos a las cárceles del País Vasco, que es un tema de derecho humanitario para el tema de las familias, ¿no? La disminución de las penas, ¿no? Que son, algunos tienen miles de años de cárcel. El Consejo de Europa hace algunos años pidió a España que cumpliera con una recomendación en el sentido de que las penas no podían ser más allá de 20 años, ¿no? El gobierno español se rehusó por este tema de ETA, ¿no? Y lo que significa particularmente para la historia de España. Y también ha habido otros casos donde, por ejemplo, Amnistía Internacional llegó a llamar la atención de las violaciones de derechos humanos que había contra los presos etarras, maltratos, torturas, que también han estado ahí. También, digamos, el proceso no ha sido sencillo. En algún momento durante el gobierno también socialista de la transición, con Felipe González, apareció este grupo de los GAL, que era un grupo que lo que hacía es que buscaba a los etarras para matarlos, ¿no? Era un grupo por ahí de choque que después se descubrió que venía del aparato de Estado, ¿no? Y hace una década aproximadamente pues hubo juicios incluso en contra de aquellos funcionarios que estaban implicados con el tema de los GAL, ¿no? O sea, sí, ha sido un proceso que no ha sido sencillo para España, porque ha tenido que ver con esta transición democrática, porque viene de la época franquista y ahora es otro escenario totalmente distinto que, insisto, pues es una consecuencia de todos estos intentos para contrarrestar la fuerza y la actividad de una banda como ETA. Leer los comentarios en redes sociales, no solamente de figuras políticas, de medios de comunicación, sino también de los habitantes de España, da contrastes interesantísimos. Por ahí había muchos comentarios que decían, ahora nada más falta que renuncie Rajoy y vamos a estar mucho mejor y ya estaremos tranquilos. El descontento que se tiene con la figura de Rajoy es algo muy importante que seguir discutiendo, y justamente cuando hay acontecimientos de este tamaño en España. Sí, totalmente, ¿no? Está el contraste que hubo con Rodríguez Zapatero, que en este caso buscó el diálogo con la ETA, pero que también buscó el diálogo y facilitó el tema del estatuto en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ahora pues un Mariano Rajoy muy incendiario que pues también en sí a veces sus exabruptos pues también representan una amenaza para España y para el pueblo español. Estamos cerca de una transición, a ver cómo se recomponen las fuerzas políticas. En España ha descendido mucho, digamos, un partido que hace unos años estaba casi pisando los talones del Partido Popular, que es el partido de Podemos. El Partido de Ciudadanos, pues ahí ha ganado mucho más adeptos, pero creo que hay temas muy complejos, no resueltos en España. El mismo tema de la justicia española es algo que Alejandro Nieto en su libro La organización del desgobierno apuntaba como uno de los sectores, el sector de la justicia en España, que pues se había quedado ahí, ¿no? Anquilosado. No obstante la transición, pareciera que la transición española no pasó por el sistema judicial, ¿no? Hay un conservadurismo extremo muy importante, y está el tema desde la persecución a Baltasar Garzón, este ex juez de la Audiencia Nacional, que fue inhabilitado por querer investigar los crímenes del franquismo, ¿no? Hasta esto que vemos ahora, ¿no? Solo el tema catalán, el tema de la manada, pasando por pues las concesiones graciosas que se le hacen
al cuñado del rey, a Iñaki Urdangarín, que defraudó por millones de euros a España y que, bueno, pues está pasando la bomba por allá en Suiza, ¿no? Entonces, sí hay temas que deben resolverse en España, quizá una revisión de la Constitución, quizá una revisión de cómo está distribuido el esquema de autonomías, quizá apuntar hacia un esquema más federal, en fin. España está pasando por un momento complicado que le hace perder peso político en el escenario europeo. Lo vemos en nuestro país. España en los años 80, 90 llevaba la agenda con América Latina y fue un actor fundamental para que México tuviese un acuerdo global con la Unión Europea. Ahora no es España quien lleva esa agenda, ahora es Alemania. España ha perdido presencia en Europa, ha perdido presencia en América Latina y en nuestro país también. Por supuesto, pues habrá que seguirlo revisando, habrá que ver cómo evoluciona esto y habrá sobre todo que seguir este proceso de pacificación, de concientización y de restañar ciertas heridas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Guacuja. Nota del día. La conmemoración del 1 de mayo pasado estuvo enmarcada por varias manifestaciones en muchos países latinoamericanos como Honduras, Chile, Venezuela y Argentina. Y bueno, también en París, Francia, hubo manifestaciones sindicales que terminaron en disturbios entre la policía y hombres enmascarados que protestaban contra la política de reformas del presidente Emmanuel Macron. El 1 de mayo reveló la situación global en materia de derechos laborales y de persecución contra los sindicalistas. Y vamos a platicar sobre las diferentes protestas que se dieron este 1 de mayo pasado, las causas, las consecuencias y las formas de manifestación colectiva. Esto es importante. Para ello nos acompaña la doctora Eugenia Alier Montaño. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Eugenia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Luisa, buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Qué gusto escucharte. Te hubieras venido a la cabina. La verdad que sí. Y es que el tema es importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué fue lo que pasó el 1 de mayo, Eugenia? Bueno, antes que nada, déjame decirles que es un placer estar con ustedes, Miguel Ángel, Juana Inés. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que pasan muchas cosas que son diferentes. No estamos como ante un mismo fenómeno en cada uno de los países, e incluso dentro de los países hay también como distintas manifestaciones conmemorativas respecto al 1 de mayo. Creo que hay que insistir en que, por ejemplo, cuando vemos a México, están un poco las conmemoraciones, digamos, como oficiales, que vienen un poco desde el Estado, ¿no? O el mismo gobierno que está tratando de decir que celebra a sus trabajadores, porque casi no hay gobierno en el mundo que no diga que de alguna manera se apoya en sus trabajadores. Y luego están, por supuesto, las conmemoraciones que podríamos pensar como más contrahegemónicas y que están tratando realmente de decir que no se está viviendo bien y que hay que cambiar las condiciones de vida de cada país. Las reformas laborales enmarcaron gran parte de esta protesta, un señalamiento que desde distintos aspectos de la defensa jurídica laboral se han señalado desde 2012. Claro, en los últimos años, y eso en muchos países del mundo, vemos que hay un retroceso cada vez mayor en los derechos que ya habían ido conquistando los trabajadores a nivel mundial, y entonces de alguna manera pues hay una contrarreforma, un movimiento en contra de todos estos retrocesos. Esta parte de celebrar el 1 de mayo con una población crecientemente libre, fuera de todas las prestaciones sociales, y que ellos no marchan, son trabajadores libres, trabajadores que viven por honorarios, por contrataciones muy sangrientas en un México donde crecen cada día más. ¿Cómo compaginar estas dos visiones en un desfile que de alguna manera conmemora los esfuerzos, la sangre y el trabajo sindical y las prestaciones que se han conseguido a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Sí, yo creo que la marcha siempre ha tenido, o en distintos momentos de la historia, ha tenido como dos caras muy importantes, ¿no? Una es efectivamente recordar los logros, pero la otra es continúa la lucha,
esto no ha terminado, no es que hayamos llegado al paraíso en materia laboral, y por lo mismo pues hay que seguir exigiendo, y creo que eso es lo que muestra un poco también todo este lado de las manifestaciones un poco más incluso violenta en algunos países, ¿no? Como Francia, ya lo decían. Es que justamente me quedaba pensando en el caso particular de Francia, en las peculiaridades del caso de Emmanuel Macron, que llegó siendo como el gran héroe, todo mundo quería a Macron, y bueno, pues en los últimos días hemos visto estas manifestaciones, unos jaloneos interesantes en redes sociales y en otras plataformas. Yo me pregunto, ¿qué por ejemplo le daría un cambio a la situación en Francia de lo que pasó en otros países con estas manifestaciones, además de la parte violenta? Yo creo que Francia, respecto a las manifestaciones, a las demandas laborales, pues es un país que de alguna manera tiene una historia particular. Es un país que siempre ha tenido una insurgencia laboral muy importante, pero al mismo tiempo tiene sindicatos, organizaciones que tienen una exigencia muy centralizada en sus propios intereses. Y eso sí es algo como que marca la política laboral en Francia. Y además creo que sí, ¿no? También el tipo de movilización juvenil que se está dando en los últimos tiempos. Me parece que también marca una diferencia. Por supuesto, pensando también en una población, que creo que eso se podría también unir, Eugenia, con lo que sucede en México, una población que está viendo que esas conquistas que se habían dado durante los años 60, 70 del siglo pasado se están perdiendo. Estamos hablando ya de una época donde la unión de los trabajadores es algo que pertenece al pasado. Así es, Juana Inés, creo que en efecto, ¿no? Hay cambios importantes en lo que estamos viendo, y uno de esos es esto que muestras, ¿no? Hay como un retroceso importante en las conquistas que se habían logrado. A mí no me gusta hablar de neoliberalismo porque es como decir el coco, ¿no? Y a veces no significa nada, pero creo que en efecto las medidas económicas que se están instrumentalizando en distintos países van cada vez más en contra de los trabajadores de todo tipo, asalariados, no asalariados, por contrato colectivo, sin contrato, y eso de alguna manera pues en efecto se está reflejando, ¿no? Y yo creo que ahí algo que es como interesante e importante decir, es que se tratan también como de distintas generaciones, y por eso vemos también distintas formas de alguna manera de estar en contra o en las manifestaciones, ¿no? No todas las generaciones que marchan de la misma manera y actúan de la misma manera. Son de alguna manera los más jóvenes los que de alguna manera se están radicalizando mucho más. Y digamos, no sé si con razón, pero con razones, ¿no? Con razones porque a veces quizá ven un mundo desesperanzado, que no parece ofrecer incluso ni siquiera a veces la posibilidad de la lucha, ¿no? Y eso pues deja sin esperanzas a mucha gente, ¿no? A ver, pensando, por ejemplo, discutimos el caso de Francia, por supuesto, con sus peculiaridades, pero por aquí también nos hacían la invitación en redes sociales a discutir lo que ocurrió en Venezuela y cómo se cubre en Venezuela un día como este, pensando, por supuesto, en la particular visión internacional que se tiene de este país, donde ya lo hicimos el más malvado de los malvados, y no solo eso, sino el más marginado por todos los demás. Sí, creo que hablar de Venezuela es como tocar una bomba que puede estallar en cualquier momento. Sí. En efecto, uno como que diga lo que diga, la posición que quiera tomar respecto a Venezuela es ya una posición política que no permite como la discusión con los demás, ¿no? Y creo que un poco lo que demuestra Venezuela es que evidentemente la conmemoración del 1 de mayo pues toma muchas características particulares dependiendo de cada país, porque depende mucho del gobierno que está, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, con Macron,
y lo que ello está implicando para los trabajadores. Y bueno, Venezuela en este momento está en una situación extremadamente complicada, pues que hace efervescente el caldo para que cualquier cosa pueda ocurrir. Parece que cuando hablamos el 1 de mayo hablamos de algo que tiene que ver también con la caída del socialismo en 1989. O sea, parece que el lenguaje es viejo. Cuando se habla de Marx, de el socialismo con rostro humano, toda esta parte que pareciera que quedó atrás, pero no está atrás. No, pero por eso creo que, Miguel Ángel, yo insistía mucho como en las diferentes generaciones, porque creo que quizá los chicos de 20 años, que están como atrás de las de estas manifestaciones, digamos, un poco más violentas, no están forzosamente pensando en Marx. Están pensando, sí, en que este mundo no les gusta, pero no forzosamente hay un proyecto alternativo socialista o comunista atrás de ellos, ¿no? Muchos pueden ser más bien anarquistas, ¿no? Creo que es un poco de repente lo que vemos también en la Ciudad de México en ciertas marchas como el 2 de octubre, ¿no? Que se presenta un grupo de jóvenes muy radicalizados que mucha gente dice, es que es el propio gobierno que está infiltrando las marchas. Tampoco queda claro que así sea. No queda claro, pero, o sea, sí queda claro que lo que hay ahí, lo que hay es un descontento generalizado, digamos, hasta quienes no salimos a marchar, pensamos que esta idea de que si uno no puede trabajar mañana por razones de salud, no tiene derecho a percibir un salario, ¿no? O sea, no tienen derecho a enfermarse, no tiene derecho a una vida precaria, no lo pienso por mí, lo pienso por un montón de trabajadores y un montón de, como academia y como universidad, un montón de profesionistas que estamos echando al mundo sin empleo o con empleos muy precarios. Así es, y eso a todos los niveles. Cada vez más estamos encontrando jóvenes que hacen posgrados y que no encuentran trabajo. Es decir, no es solamente una cuestión ya de educación como hace 40 o 50 años. En efecto, yo creo que una de las cosas que muestran todas las manifestaciones que hubo a nivel internacional el 1 de mayo es esa frustración frente al mundo en el cual pues estamos viviendo, ¿no? Que eso de repente no parece encontrarse una alternativa, ¿no? Lo que digo es que muchas veces como que generalizamos lo que pasa en alguna marcha y creo que habría que ser como más puntual y ver realmente cuáles son las diferencias, las diferentes como constelaciones que generan y que crean esa marcha, porque no siempre son los mismos grupos. Uno veía en sexenios anteriores todo el movimiento obrero mexicano organizado haciendo convergencia con el candidato del PRI. ¿Qué pasa ahora? Digamos, vimos a Meade con cerca de los líderes de la CROM. ¿Qué pasa con esta parte? Sí, yo pensaba mucho, ¿no? En estos días he estado reflexionando mucho sobre el sindicalismo de los años 70 en México, que era un sindicalismo que por un lado estaba muy controlado por la CTM, pero por otro lado también era un sindicalismo muy insurgente. Los trabajadores del metro, en la UNAM, en la UAM, había, ¿no?, la tendencia democrática, había muchas corrientes que realmente estaban luchando por hacer un sindicalismo muy fuerte y que era muy fuerte. Lo que pasa es que pues sí terminaron de darle golpes terribles que de alguna manera dejaron ese sindicalismo independiente muy maltrecho. Y creo que con el sindicalismo, digamos, oficial, pues ha pasado algo no similar, pero ya no existe tampoco ese sindicalismo oficial tan fuerte como el que existía en los años 70, ¿no? Por ejemplo, con Fidel Velázquez. Es un sindicalismo que no forzosamente está ahí apoyando al gobierno del PRI o al del PAN, ¿no? Se divide más. Tenemos todo el caso del sindicalismo incluso que está apoyando a López Obrador, ¿no?, y a Morena. Entonces creo que el panorama, ¿no?, yo no soy especialista en sindicalismo, pero me parece que el sindicalismo que vemos hoy está menos estructurado y es más opaco, podríamos decir, que el que se veía en los años 70, quizá también por esto de la caída del muro de Berlín, ¿no? Antes había como más bandos diferenciados y hoy no, hoy vemos una nebulosa más difícil de entender. ¿Con trabajadores menos atemorizados por el cambio? En algunos casos,
porque muchas veces ya no tienen tanto que perder, pero en otras, pues aún más atemorizados, porque por el contrario, lo pueden perder todo. Ahí ya la situación laboral, los outsourcing, ¿no? Todas las empresas que se hacen cargo, que no pagan jubilaciones, todo eso pues también puede atemorizar aún más, porque cada vez te encuentras a más gente que tiene 50 años o 60 años y que pierde trabajos precarios y se queda sin nada, porque a los 50 va a ser muchísimo más difícil encontrar un nuevo empleo remunerado y con mínimas condiciones laborales que a los 20 o a los 30. Pues vamos llegando al final de esta conversación. ¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar esta mañana, querida Eugenia? Yo creo con que sí, la situación es complicada, pero sí, al mismo tiempo también se ve que hay una movilización importante, ¿no? Porque creo que es importante que sigamos pensando que de alguna manera esto en lo que estamos viviendo se puede transformar, porque si no, nos queda solamente la depresión. Tú te has dedicado, Eugenia, ayer y platicaremos en su momento de los estudios que acabas de publicar y nos gustaría que nos lo mencionaras de una vez. Te has dedicado a estudiar movimientos sociales y bueno, pues hay por supuesto cosas que tienen en común todos aquellos que uno observa y hay cosas que los distinguen. ¿Qué ves tú? O sea, ¿qué viste tú el 1 de mayo? ¿Algo que te haya llamado la atención, que te haya regresado a un momento de la historia, a otro movimiento social? ¿Cómo lo clasificas y lo metabolizas como estudiosa? Sí, yo creo que en efecto, ¿no? Si de repente pienso, estamos a 50 años del 68, ¿no? ¿Qué hay de estas movilizaciones juveniles, por ejemplo, que vemos este año? ¿Son más que otros años? Creo que no, creo que sí hay grandes diferencias, pero al mismo tiempo uno puede en efecto ver cómo las generaciones van cambiando y estas manifestaciones de los años 60, 70, 80, pues hoy son algo diferente, pero lo que sigue moviendo a la gente es el deseo de cambio. Y creo que eso está permanentemente presente en los últimos 50 años. Te agradecemos muchísimo, querida Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Con esto cerramos, pero sin duda tendremos que seguir platicando muy pronto. Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés, muchísimas gracias por la invitación, es un placer y sí, hay que seguir reflexionando. Un besote, querida Eugenia. Un beso, que estén bien. Y nosotros nos despedimos con un poco de música y con, nada de música, que aquí nos quedamos a seguir platicando. Vámonos con una y ahorita les contamos por qué. Quédense. Primer movimiento. Así como la magia de la televisión. Aparece una computadora frente a nosotros y esta computadora que nos trajo Vania Nucci, así de tómala. La paleta debajo de la computadora. La paleta debajo de la computadora no es una paleta, Juan Inés. ¿Eso no es una paleta ni una pipa? Esto no es una pipa, no, es una pluma de iPad que se come. A ver, tenemos boletos para regalar justamente para todos los que están haciendo comunidad con nosotros y para los que se quieran justamente quedar hasta las 9 de la mañana para la siguiente conversación, que va a estar buena, va a estar bastante buena. ¿Qué vamos a regalar el día de hoy, querido Miguel Ángel? Tenemos 3 pases dobles para Fuenteovejuna. Es una función del sábado 5 de mayo a las 7 de la noche en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Pero espérate, porque esos son los de las 9 de la mañana. Esos los vamos a guardar, pues para que se les vaya antojando, para que digan, mira, es como que quiero este boleto. Y el que sigue es la obra Tres Ilustres, que se presentará a las 13 horas en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Es el domingo 6 de mayo, es Tres Ilustres. 6 de mayo. 6 de mayo, a la 1 de la tarde. Muy bien. ¿Cómo se van a ir estos boletos? Preguntamos, ¿se van por teléfono? Por teléfono. 55 36 43 39 para los que quieran ir al teatro. Pero queremos pedirles, ya sabemos que no se puede tomar foto en el teatro y que es muy irrespetuoso con los actores, con los directores y con toda la compañía, pero mándenos una postal sonora, algún vestigio de que van a estas cosas. Cuéntenos cómo les fue. Realmente nos gusta mucho saber si les gustan o no estos eventos, qué tal se la pasan, con quién van, si se encuentran otros radios
radioescuchas. A mí me ha tocado que hay, ahora sí que coloquio de radioescuchas afuera, que se juntan, se conocen, platican y empiezan a hacer otras comunidades. Repetimos el teléfono 55 36 43 39 y los acompañamos a que sigan haciendo comunidad con nosotros. Como saben, vamos a tener más boletos que regalar por ahí de las 9 de la mañana. Ya vieron que se va a poner bueno. Vamos a tener música de complacencias. Ya mandaron muchas complacencias, por cierto, y estaban pidiendo hasta de Los Simpson. ¿Alguien vio que pidieron hasta complacencia de Los Simpson por acá? A ver, ¿cuál era? Era una rockera, si no me equivoco. Era Inagada la Vida, pero no, que no, que ahorita van a ver, no, que primero tenemos una complacencia. A ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel? ¿Cómo reverlo? De Chantal Goya. Es una Estábamos diciendo fuera del aire que el radioteatro todavía nos está causando secuelas y bichos imaginarios, que ya está todos y gripa nos están dando en esta cabina, pero no pasarán ninguno de estos bichos porque justamente hoy es viernes, hay muchísimas actividades en esta ciudad, sí, como muchos sabían, y ni siquiera es para hacer propaganda, ni mucho menos, hoy es el Hell and Heaven, no vamos a estar hablando de si va a estar divertido o no, sí lo va a estar genial, pero el punto es que se ha activado un protocolo de seguridad para todas las personas que están habitando en esta ciudad y que quieren regresar sanos y salvos a casa para evitar conflictos como los que se vivieron en ocasiones anteriores a la salida del concierto, por ejemplo, de Depeche Mode, donde se tenía imágenes de policías violentando a los asistentes al concierto y viceversa, porque no tenemos mucho más vestigio de lo que ocurrió. Pensando en eso, sí se van a activar, si no me equivoco, se va a tratar de remediar el asunto del metro, que fue un gran problema en ocasiones anteriores en el Foro Sol. Se le pide a las personas que manejen con precaución, sobre todo si van a salir en las noches, y que si lo pueden evitar, si no tienen a qué salir esta noche, si no se fueron allá, la recomendación es que no salgan porque se espera que sean 100,000 personas en este concierto. ¿En el Foro Sol? Solamente en el Foro Sol. Es nada más una recomendación, tenga usted sus precauciones y si quiere salir, no se desespere. Alrededor y en el resto de la ciudad. Generalmente cuando tenemos un concierto de estas dimensiones, como fue el caso, por ejemplo, si no me equivoco, del concierto de Madonna hace unos años en el mismo Foro Sol, la recomendación que se hacía es no tome viaducto. Todos los que toman viaducto Río Churubusco, Eje 3. Pero ahora sí que ni siquiera es por sentido común, es justamente un acto comunitario. Si usted no tiene que ir para allá porque no va al concierto, tratemos de utilizar otras vías. Y si usted va para allá, trate de ser paciente y trate de respetar a todas las personas que tiene junto, porque pues todos tratan de disfrutar las laterales de Churubusco, viaducto y Eje 3 son... Pero de igual manera muchas personas van al aeropuerto y tendrán que hacerlo. El festival, si no me equivoco, empieza hoy a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde comienza, más o menos la hora en la que uno empieza a padecer o a ver el tránsito como tal es a las 6, más o menos. ¿Y a qué hora termina? Digo, porque la salida es Tengo la impresión de que a las 2, 3 de la mañana, porque Scorpions... ¿Que no tienen llenadera? Scorpions es la última banda. También es eso. Son bandas emblemáticas, habrá público de todas las edades y se recomienda también respetar a los niños que estén en este festival, porque habrá muchos papás que llevarán a sus hijos a ver a Deep Purple, a ver a los Scorpions y a ver a las bandas que este viernes se presentan. Habrá que preguntarse si es un espacio seguro para llevar niños. El Foro Sol afirma que sí, los organizadores de este festival dicen que está muy bien para llevar niños. Yo no llevaría niños. Yo pero yo pensando no lo sé. En que tu radio de visión llega a las rodillas de todo el mundo. Lo que pasa es que lo llevan porque no tienen donde dejarlos muchos, ¿no? Muchos niños se duermen ahí, se echan sus pestañitas, se despiertan y así. Bueno, pero es que si eres... a ver, vamos a poner que es un festival de música, pero es un festival de música académica multitudinario donde vamos a tener a los rockstars de la música académica, ¿no? Y entonces se va a aparecer por ahí quien les gusta. Es anacrónico. Si a 5 de mayo va a ir Juárez, pues puede ir Fontcara ya. Bueno, yo voy a decir que Mahler, ¿no? Se aparece Mahler ahí, y toda la gente, ¡ay, Mahler! Y lloran. ¿No querría uno llevar a sus hijos a ver a su estrella de música académica favorita? No lo hacemos en la UFUNAM, por ejemplo, que nos encanta relacionarnos. Yo recuerdo mucho a mis papás llevándome de chamaquita a estos espacios, tanto rockeros como de música académica, como de música pop,
como a los que payasos. El chiste es cómo hacerlo sin que sea estresante. Ya nos están Guillermo escribiendo. Yaga escribió, dijo, lo que no encuentres dentro de ti, no lo encontrarás en el Foro Sol. May the fourth be with you. Hizo Sí. una combinación de Star Wars y el Hell and Heaven. ¿Qué van a hacer el día de hoy los que hacen comunidad con nosotros? Hay la invitación de ir al teatro en fin de semana. Tenemos más que seguir comentando porque viene teatro. Hay que ir al cine, esta película de Sueño en otro idioma. Que ¿se dicen llama? que está Que buenísima. dicen que está buenísima, que Eligio Meléndez, este actor mexicano súper solvente, trabaja muy bien, que todos los actores están muy bien y que vale la pena, habrá que ir a ver. Pues vámonos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Lo compartimos en redes Pues sociales. en distintos cines. No, porque según yo ya no está en casi ningún cine. Bueno, está... Ya ves que pusieron en todos los está de cines, Que ya nos en vayamos, dice Creativo. Frida, consulte su cartelera. Vamos a consultar la cartelera y regresamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. 9 de la mañana con 5 minutos y en nuestra gustada sección Presta para andar igual, ya Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain están tomando unos tés muy raros. No sé, ¿Qué están haciendo? Ni siquiera tenemos manera de explicarles. No, sí nos estamos tomando un té que nos está revitalizando para poder seguir esta tercera hora de primer movimiento, porque como habrán notado, es una temporada de alergias y pues por ahí andamos un poco tosudos. Todas son sustancias legales. Todas. Todas Bueno, son sustancias esperemos. legales y según escucharán quienes nos siguen por la radio, Miguel Ángel sacó una cuchara de verdad, no una paleta como Luisa, y le está dando la vuelta a su té. Pero muchos doctores dirían que está bien lo que estoy haciendo, porque mi paleta tiene complementos Sí, al el mejor estilo benzoato de sodio gordolobo. como conservador es buenísimo para ese color de magenta que tiene tu paleta, se ve que es buenísimo para tos. TV UNAM muere ganas de enfocar esta taza, no lo vamos a permitir, la vamos a tapar así, la vamos a ocultar debajo de la mesa. Saludamos a los que siguen haciendo comunidad con nosotros, gracias por escribirnos, por mandarnos mensajes, por mandarnos GIFs, imágenes. Por aquí nos estaban justamente comentando y sirve que le mandamos también un gran abrazo a Jaime Casillas por los efectos especiales que se han hecho en el cine por parte de mexicanos. Estoy tratando de encontrar el tuit que nos mandó Carnalita del Mundo, donde nos contaba que en la película del Exorcista el tronar del cuello de Regan se hacía con un peine. Dice, el sonido de la cabeza de la niña del exorcista girando se hizo con un peine. El ingeniero de sonido de esa película era mexicano, no recuerdo el nombre, y le responden... Jaime Casillas. Jaime Casillas, ¿es Jaime Casillas? Es nuestro Jaime mira nada más, Casillas. Gonzalo Gavira. Algunas de sus películas fueron El Exorcista, El Bueno, el Malo y el Feo e Infierno en la Torre. Y ya publicó Vania Nuche rápidamente en el siguiente, bueno, el 17 de febrero de 2017, platicamos con Vicente Morales sobre efectos de sonido en la radio. Fue muy interesante hablar con él y que nos contara tanto en las radionovelas como en estas series diversas que se fueron haciendo. Nos platicaba cómo se lograban ciertos efectos. Y bueno, pues fue muy divertido. Está en nuestras redes el 17 de febrero de 2017. Está esta conversación, ya la puso Vania, y si no, la pueden encontrar en la página www.radio.unam.mx. Y para los que disfrutan de los efectos sonoros, vámonos a otro tipo de efectos que nos produce la poesía necesaria. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Llegó el momento de poesía necesaria, Juana Inés de Esa. Llegó el momento de poesía necesaria y vamos a platicar, como ya apuntábamos desde el principio de esta emisión, con Fernando Bonilla y con Juan Carlos Medellín sobre esta puesta en escena de Algo en Fuenteovejuna, que retoma el texto de Lope de Vega y, por supuesto, el argumento de Lope de Vega de una... Pues básicamente un grupo de seres humanos que se hartan de que les pasen por encima, ¿no? Que se hartan de la impunidad, del abuso de poder, de que se les considere como seres humanos de segunda y de que se pase por encima de sus derechos. Y bueno, pues ya nos platicarán qué es lo que sucede, pero bueno, creo que me pareció que valía la pena recuperar un fragmento del texto de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, uno de los diálogos de Esteban, que es este hombre mayor, el padre de Lucrecia, de una de las mujeres que, bueno, pasan muchas cosas, ya lo vamos a platicar, pero que de pronto, frente a un terrible agravio que sufren como comunidad, y él en particular en su figura de padre, él llama a quienes están a su alrededor y les dice, bueno, ¿qué ustedes no están enojados? ¿No? Les dice... Bueno, lo que sigue, y hay que decir que después vamos a escuchar a Quilapayún, que toma también a otro personaje y le da voz. Un hombre cuyas canas baña el llanto, labradores honrados, os pregunta, ¿qué obsequias debe hacer toda esa gente a su patria sin honra, ya perdida? Y si se llaman honras, justamente, ¿cómo se harán? Si no hay entre nosotros hombre a quien este bárbaro no afrente. Respondedme. ¿Hay algunos de vosotros que no esté lastimado en honra y vida? ¿No os lamentáis los unos de los otros? Pues si ya la tenéis todos perdida, ¿a qué aguardáis? ¿Qué desventura es esta? La mesa del día. Algo en Fuenteovejuna es una versión libre de Fuenteovejuna, una obra teatral del siglo de oro español del dramaturgo Lope de Vega, que se basa en un hecho histórico en el que los habitantes de una comunidad deciden levantarse contra los abusos de poder. Con la dirección de Fernando Bonilla, Algo en Fuenteovejuna explora la situación de un pueblo que sufre el asedio de grupos del crimen organizado coludidos con las autoridades, a partir del fenómeno de las autodefensas y policías comunitarias. El elenco de la puesta en escena está integrado por Héctor Bonilla, Francia Castañeda, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, Juan Carlos Medellín, Malcolm Méndez, Patricia Ortiz y Valentina Sierra. Algo en Fuenteovejuna tiene funciones en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario hasta el 27 de mayo, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6. A partir de la puesta en escena de Fernando Bonilla vamos a hablar sobre la validez de este texto de siglo de oro, las ideas de justicia, de gobierno y de organización colectiva que contiene, cómo se actualiza en el contexto contemporáneo. Y está Fernando Bonilla. Hola, buenos días. Y él es dramaturgo y director, fundador de la compañía teatral Puño de Tierra, y Juan Carlos Medellín, actor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenidos los dos. Buenos días, muchas gracias. A ver, ¿por qué tomar Fuenteovejuna? ¿Por qué tomarlo y tunearlo, que fue el término muy castizo que utilizaste tunearlo, fuera del aire, Fernando? Bueno, por varias razones, pero fundamentalmente porque creo que la sangre nos está llegando a las orejas en este país. Y bueno, creo que el planteamiento de una comunidad que se ve acorralada y que no encuentra una solución más que defenderse con las armas, pues jodidamente es muy vigente en el México contemporáneo. Es decir, esta población que plantea Lope, pues nos la podríamos imaginar hoy en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, es decir, lugares donde francamente no hay gobierno. Digamos, originalmente la obra
en términos políticos se está planteando una transición del poder feudal al Estado-Nación, ¿no? Al final políticamente está hablando de la transición a una monarquía absoluta y digamos justo el autogobierno o el gobierno individual feudalista es lo que a partir de un acontecimiento real Lope critica. Pero bueno, trasladada a una lectura contemporánea en este país, bueno, pues más bien nos estamos enfrentando a comunidades sin ley, en donde quien imparte justicia es el crimen. Así que bueno, eso por un lado, y por el otro, pues ya en términos estilísticos y teatrales, pues tenía yo muchas ganas de meterle mano a fondo a un texto de Siglo de Oro. Desde mi punto de vista, nuestra cartelera está un pelín saturada de Shakespeare. Y creo que por lo menos mi generación teatralmente ha sido muy mal educada en relación a Siglo de Oro. Se le ve con desprecio o con una idea equivocada de que, bueno, son textos vetustos. Y bueno, realmente cuando trabajas Shakespeare a fondo, te das cuenta, como todos los clásicos, que hay conceptos fantásticos que son intraducibles, ¿no? Entonces eso pues inevitablemente te lleva a decir, bueno, pues vamos a leer los clásicos de nuestra lengua, ¿no? ¿Qué tienen que decirnos? Y bueno, pues te encuentras con textos con una enorme riqueza, con una poesía fantástica, muy, muy vigente. Entonces, bueno, estos dos fueron los corazones de este montaje. Sí, si uno piensa en Tirso, por ejemplo, en El vergonzoso en Palacio, pues es un trabajo sobre una reflexión sobre la figura de la mujer que sigue siendo vigente. Si uno revisa Don Gil de las Calzas Verdes, también de Tirso, pues hay esta escena donde como ser Don Gil de las Calzas Verdes es viste mucho, entonces hay 18 Don Giles en escena, todos al mismo tiempo, porque todos juegan a que son Don Gil de las Calzas Verdes. Y así un montón, la verdad sospechosa, hay un montón de textos del Siglo de Oro, de los siglos de oro que son nuestros y que nos dicen todavía muchas cosas. ¿Qué dice Fuenteovejuna? Juan Carlos Medellín, ¿qué te dice a ti Fuenteovejuna? Bueno, Fuenteovejuna, muy bien lo dijo Fernando, creo que retoma precisamente esa problemática que tiene en este momento el país y que nos preocupa, creo que a todos, y que nos daba un vehículo perfecto precisamente para hablar de esto, ¿no? De esta violencia a la que está sujeto pues todo el país y que cada vez encuentra menos salidas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me atrajo mucho el proyecto de Fernando, precisamente también por la idea de jugar un poco con el Siglo de Oro y meterle mano hasta el fondo, ¿no? Precisamente como todos estos permisos que se dan todo el mundo para jugar con Shakespeare, dárnoslo con los textos que son de nuestra lengua. Y pues la verdad es que creo que quedó un proyecto muy, muy potente que le habla a toda la gente. ¿Quién es tu personaje? Yo hago a Ortuño, que es uno de los brazos derechos. Sería de los que capturaran aquí ahora, ¿no? O sea, siempre capturan a un brazo derecho del crimen organizado. Siempre es el segundo, el más importante de todo. Sí, exacto. Ajá. Y hago a Frondoso, que es digamos como uno de los protagonistas del pueblo. Sí, bueno, Juan Carlos hace muchos personajes, además de estos dos, hace un montón. Todos los actores hacen muchos personajes, pero de alguna manera creo que el rol de personajes de Juan Carlos es muy interesante porque creo que es en el que más se materializa el concepto que a mí me interesaba presentar, de que, bueno, el verdadero protagonista es el pueblo, pero además al final todo está entretejido, ¿no? Y entonces Juan Carlos interpreta, digamos, a una víctima y a un victimario, y realmente todos están haciendo eso, ¿no? Es decir, al final la desgracia, la tragedia de este pueblo está reflejada en que todos somos parte de lo mismo, ¿no?
¿Cómo puede convivir una obra como esta con la realidad con la que tenemos? Los escucho a ambos decir, bueno, es que en este país tenemos lo que ocurre con las autodefensas, tenemos lo que ocurre con el crimen organizado, esta realidad que es muy difícil, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, amanecemos un lunes y tenemos la noticia de Arcelia, ¿no? Y entonces decimos, a ver, en este lugar en particular hicieron que las personas salieran a saquear los centros comerciales casi que obligados por el crimen organizado. Tenemos una nota como esa, así clarita, ¿no? ¿Qué pasa con el texto que ustedes ya tienen? ¿Hay posibilidad de que se modifique o se modifica la empatía que ustedes tienen? ¿Se juega con esta realidad inmediata o es más bien algo que tienen, digamos, en el espacio más general? Sí, bueno, no estamos actualizando o sea, no le van metiendo el texto, ahora sí digamos, el libreto está cerrado, pero justamente está tratado desde un punto ambiguo. Es un montaje, digamos, muy ecléctico en el que se pasa de la prosa al verso constantemente. Digamos, el texto, hay fragmentos muy fieles al texto de Lope, otros que son completamente a mi autoría, escenas en las que no hay una palabra de Lope, pero bueno, siempre se está peloteando, pero nos está planteando este lugar que no existe, Fuente Ovejuna en México, además de una serie de villas aledañas, ¿no? que son Nueva Granada y Ciudad Real, que tampoco existen, pero que nos hablan de una región que podría ser cualquiera. Y bueno, digamos, la obra empieza con un prólogo que son 3 personajes de la Ciudad de México opinando, vociferando, enjuiciando con toda la autoridad que nos dan las redes sociales sobre si está bien o no está bien aplaudir a alguien que toma las armas, ¿no? Y bueno, y al final la propia obra creo que acaba demostrando que la discusión es un poco ridícula. Digamos, empiezo burlándome de mí mismo y de nosotros. Creo que también ese fue un motor para levantar este proyecto. Es muy difícil responder, porque verdaderamente la realidad nos está poniendo en una encrucijada muy compleja, ¿no? Y la gente en todas partes sabe que es Fuente Ovejuna. Digamos, hay conflictos muy recientes en delegaciones del Distrito Federal, donde la gente trata de linchar a los asaltantes, a la gente que se mete a las casas habitación. Sí, claro, yo creo que un poco volviendo también a la pregunta anterior, lo que hace clásico un texto es que lleva a un punto universal, un conflicto, ¿no? Entonces Fuente Ovejuna por eso se traslada también a nuestro México de ahora, y seguramente en otros países también podrá responder precisamente a hablar del conflicto, digamos, social. Es muy chistoso que se acomodó perfecto, ¿no? Es decir, sí creo que fue un gran trabajo de adaptación. Así como chistoso. Chistoso no, pero sí, pero sí se acomoda perfectamente, digamos, a lo que quería decir, sobre todo Fernando en ese momento, como que fue un gran trabajo de adaptación, creo yo, para meterle mano a Lope y poder respetar, digamos, como el verso y meter, digamos, como este léxico un poco norteño en el que estábamos hablando, a crear este universo que de alguna manera es el sincretismo de las dos cosas, ¿no? Sí. Pero sí creo que es gracias a que el texto es un clásico y está muy bien escrito y que puede llevar, digamos, este sentimiento universal precisamente de la humanidad y que no ha cambiado tanto, ¿no? Y que es un texto muy conocido, por lo menos, si no el texto en sí, el argumento, ¿no? Yo me acuerdo en cierto momento, en los 80, yo creo que hubo una temporada muy larga de Fuente Ovejuna y había... Te estás riendo, Fernando. Sí. Más chico que yo, pero sí había... O sea, mi hermano y yo íbamos por la casa gritando, ¿quién mató al comendador? ¡Fuente Ovejuna, señor! Sí, salía en la tele, ¿no? Salía en la tele. Y el de Chespirito, de 11 y 12, ¿no? Son como los spots de teatro. Es que Héctor Mendoza lo montó. Sí. Yo creo que hasta en el mismo lugar donde están ustedes ahora. Bueno, el Juan Ruiz del Alcón, creo que fue el Juan Ruiz del Alcón. Hay varias puestas memorables de la obra, pero sí, yo creo que esta en particular surge de un momento histórico que espero que no empeore, porque ya empeorar no sé a dónde nos llevaría. Y que si mejora, espero que no volvamos a ver dentro de muchas décadas. Porque bueno, yo creo que la ola de violencia que estamos viviendo en este momento nos debe llevar a reaccionar de alguna forma. Yo
esta obra la empecé a escribir en 2014, mucho inspirado en esta indefensión que sentíamos, digamos, las personas que de alguna manera pretendemos cambiar esto y que medianamente estamos informados. No era fácil posicionarse ante... En 2014. En 2014. Empezaste a escribir. Sí. En 2018 sigue siendo vigente. Y en 2018 creo que está mucho Aún más más vigente. vigente. Sí. Yo recuerdo, 2014, es decir, el fenómeno de los autodefensas, Ayotzinapa, digamos, al círculo más cercano, a los teatreros mexicanos, nos llevó a decir, se generó un movimiento que decía, vamos a contagiar la rabia, y escribimos textos, y luego vino un contramovimiento que decía, no, hay que contagiar la esperanza, y entonces nos peleamos, y luego al final no pasó nada. Y entonces a mí me llevaba mucho a la reflexión de, sí, ¿cuándo va a ser el límite? ¿Cuándo se va a desbordar? ¿Cuándo se va a romper? Y hay un momento en el que no podremos, esperemos que no llegue, pero no podremos imaginar, no podemos crear un cambio a largo plazo, sino que probablemente tengamos que agarrar un rifle y defendernos, ¿no? Creo que esto que apuntas, que decías hace un momento, Fernando, de la discusión estéril, de si eso se va, si Fuenteovejuna es legítimo o no, creo que tiene sentido, ¿no? Hablábamos hace poco, cuando hablábamos con un teólogo sobre la negociación que hizo el obispo de Guerrero con ciertos jefes del narco que nunca mencionó, que nunca nombró, pues, y él decía, es que estamos hablando ya de una ética de la supervivencia, o sea, ya Claro. hablar de Estado de Derecho, hablar de legalidad, por supuesto que se tiene que seguir hablando de legalidad, pero ya estamos en unos niveles donde estamos hablando de sobrevivir. Absolutamente. Sí, yo creo que precisamente si ahorita estamos hablando nosotros de si puede ser legítimo o no legítimo, es porque estamos hablando desde un privilegio, ¿no? De alguna manera estamos hablando desde una posición que está todavía relativamente cómoda en comparación a lo que está pasando ahí. Sí, la idea de Fuenteovejuna es una población o una sociedad a la que llevas al límite, ¿no? Y que de pronto, o sea, estos discursos de Esteban, yo recordaba hace un momento uno, o el discurso de Lucrecia, que se puede, además, hay unas versiones cinematográficas que se pueden ver en YouTube. Estos discursos donde dice, pues ya no tengo nada, ¿no? Ya me quitaron todo. Sí, que de pronto encuentras justamente los discursos del movimiento de autodefensa y coinciden palabras, ¿no? Es decir, reiteradamente decían los autodefensas, bueno, tú habrías hecho lo mismo porque tú eras el que seguía. Entonces, ese punto creo que fue lo que hizo que la obra tomara su cauce. Ajá. Tenemos que hacer una pausa porque tenemos un corte a las 9:29. Es una pausa dramática de 10 segundos. Despedimos a nuestros amigos del 860 de AM, sigan con la programación de los viernes y nosotros nos quedamos aquí en el 96.1 de FM, por supuesto en TV UNAM 20.1, 120 y www.tv.unam.mx. Y pasada esta breve... Ahorita le apago al aire, no se preocupen. Se va a ir la voz. Se va esta pausa dramática justamente para seguir con esta discusión con Fernando Bonilla y con Juan Carlos Medellín. Hay muchos tweets que apuntan, por supuesto, a los temas electorales y que dicen en 2018 qué va a pasar con todos estos temas. ¿Cómo se va a discutir la elección desde el teatro? Cuéntenos. ¿Quién de los dos le quiere entrar? ¿Quién le va a entrar? No entendí si estábamos haciendo la pausa. No, bueno. Ya hicimos la pausa. Ya pasó la pausa. Bueno, sí, les decía, yo escribí esta obra bueno, empecé a escribirla en 2014. Efectivamente, no dejamos de sorprendernos con la escalada de violencia, ¿no? Por ejemplo, la antología de Javier Valdés, creo que terminó, bueno, para mí terminó de darle forma a la última adaptación. Ahora estamos en temporada y viene el caso de los estudiantes de cine en Guadalajara. Viene la discusión sobre el narcomenudeo en la universidad. A veces pasa así. Yo no pensé que esta obra se fuera a programar en 2018. Lorena Maza, que es directora de Teatro UNAM, apoyó el proyecto, gracias a ella se materializó, pero ella tampoco creo que haya pensado en vamos a estrenar un año electoral.
de pronto sucedió así y esto definitivamente ha generado un impacto muy, muy particular en el público. Yo estoy feliz con que pase lo que uno siempre sueña que suceda con las obras de teatro, que es, siempre termina la función y me voy al lobby a escuchar de qué está hablando la gente. Y no salen hablando de, oye, está muy bien este güey, o qué mala actriz, o qué buena actriz, o qué mal dramaturgo. No, salen hablando, escuchas palabras como narcotráfico, por qué bien, de dónde viene esto, qué vamos a hacer. Pasa lo que yo creo que tiene que suceder en el teatro, que no siempre logramos, que es que cuando el actor señala la luna, el público voltea a ver la luna y no se quede viendo el dedo del actor diciendo que bien señala la luna, ¿no? La gente sale hablando de esto, porque está afuera, porque está porque estamos hundidos en esto. Y bueno, yo sí creo que el país no da más, y yo creo que por el bien de todos, espero que gane Andrés Manuel, simplemente porque todo indica que tendría que ser así y sería una catástrofe que no sucediera. Y yo creo que no es un cambio mágico, yo creo que será un primer paso para un trabajo inmenso que tendremos que hacer para asumir la ciudadanía y asumir la democracia. Pero tenemos que ir para otro lado. A ver, y si no gana, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo y no vamos a poder seguir adelante. Lo pregunto porque, a pesar de nuestras opiniones personales, algo va a pasar. Podrá ser que sí, puede ser que no. ¿Qué pasaría con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes están haciendo, tanto en la parte, digamos, dramática como en la parte política? Obviamente no estoy hablando a nombre de la compañía, sino a título personal, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una crisis muy profunda. Y bueno, pues hay indicadores de que tenemos que empezar a virar hacia otro lado. Entonces sí creo que esta alianza que se está planteando, más allá de que se puedan tener diferencias un montón, creo que es un momento en el que tenemos que definirnos, eso me parece, y entender los orígenes de esta crisis. Es decir, es por supuesto la corrupción, sí, por supuesto, pero va más allá. El abandono al campo ha sido fundamental. El capitalismo salvaje, que es verdaderamente salvaje en este estado sin ley y que permite que haya ricos, muy, muy, muy ricos y gente muy miserable. Eso es lo que nos ha puesto en Fuente Ovejuna. Sí, es curioso porque, bueno, la Fuente Ovejuna que pasó hace poco en Iztacalco, justamente hay un joven que acuchilla a varias personas, los vecinos van tras él, va acuchillando a los que trata de detenerlo y finalmente hay un vecino que saca un bat y lo abate. Se publica la nota en el Metro y en el Gráfico. Y se le entrevista al oficial diciendo, ¿quién fue? ¿No? Dice, fue Fuente Ovejuna. Y el reportero un poco se ríe del oficial y le dice, pero bueno, es una obra de teatro. Y se queda ahí la nota, ¿no? Cierra la del Gráfico. Parece que es el mismo reportero que hace la nota para los dos medios, pero es muy interesante. Tuve oportunidad de una persona que conozco de ahí, me hace el mismo relato. Y es un joven de prepa, ¿no? Es un joven de prepa y dice, no, pues fue como en Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, bueno, no es como un gran lector, pero todo el mundo sabe esa parte. Pero es la organización vecinal, como dice Luisa, si no gana un candidato, hay una base social que no cree demasiado en la justicia. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues, digo, no sé, yo espero que pase algo, y si no pasa algo, creo que... Digo, nosotros que pase. Exacto, tendríamos que tomarlo como responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, como actores, bueno, nosotros tenemos una trinchera que es particular, ¿no? De alguna manera nosotros hacemos teatro para poder hablar de lo que nosotros sentimos y poder reflejar un poco lo que nuestra comunidad nos pasa a nosotros. Y creo que finalmente el teatro es para eso, ¿no? Alguna vez hablábamos un poco al respecto y es difícil imaginarnos a nosotros tomando un fusil, ¿no? Y si tomamos un fusil... Es difícil que duremos más de... Es difícil que no se den un tiro en el pie. Exacto. Probablemente nos vamos a ver muy bien con el fusil. Sí. Y es que la trama es muy terrenal, porque digamos es una anécdota que tiene varias fuentes, pero que ha concluido el gobierno de los Reyes Católicos. Lope le escribe muchísimo después de que pasó, casi 70 años más o menos, y le da otra lectura fuera del universo católico en el que podría haber una justicia divina, de que la gente que mal obra, mal le va aquí y en el más allá, sino que la coloca de una manera terrenal
muy, muy dolorosa, ¿no? Sí, este espíritu contestatario por el que tradicionalmente se conoce a la obra viene de una lectura que se le da siglos después. No lo es en su origen, ¿no? Reitero que en principio él está diciendo, este es el progreso, la monarquía, los reyes son los que finalmente solucionan, y qué mal estaban las atrocidades que se hacían antes. Pero creo que en esta adaptación, evidentemente no aparecen los reyes católicos, y la línea dramática que ocupan ellos en la obra está traducida a un fenómeno de sátira política en el que vemos a unos personajes grotescos con un tono muy distinto al del resto de la obra, que son unos ministros que discuten sobre el tema. Y bueno, la discusión acaba siendo absurda y acaban peleándose por cualquier tontería, ¿no? Pero de alguna manera están caricaturizando el divorcio entre la clase política y la ciudadanía, y el boato y los privilegios, y estos ridículos personajitos que creen que por ser políticos merecen ser ricos, que son todos, digo, son prácticamente todos. Es decir, si tengo una miserable diputación en la Asamblea de la Ciudad de México, gano más que un eurodiputado. Esto es patético con la realidad que estamos viviendo. Bueno, esto se tiene que acabar ya. Tenemos que hacer algo por bajarlos al piso, porque bueno, costó muchísima sangre instaurar repúblicas en el mundo, y ahora, bueno, pues son unos pequeños monarcas, más allá de la presidencia y de los corruptos habitantes de Los Pinos de hoy. Cualquier tipo, por alzar el dedo, cree que merece trato de rey. Sí, hay un problema sistémico, digamos, independientemente de los personajes, que además nos ha tocado, políticamente nos ha tocado un elenco muy pobrecito últimamente. Digamos, hay un problema sistémico. Y creo que esta tensión que tú mencionas, Fernando, entre aquellos que pugnan por la esperanza y aquellos que pugnan por la rabia, es sana, ¿no? O sea, lo que es triste es que que luego se han peleado. Pues, pero... No, digamos, no nos peleamos, pero no llegamos a un acuerdo. Pero claro, por supuesto, eso es lo ideal. Y sería fantástico que pudiéramos construir un cambio desde la discrepancia y desde la confrontación de ideas y de conciencias. Pero justamente lo que decíamos es que a lo mejor nos toca, esperemos que no, pues que toda esta discusión sea inútil y más bien se trate de sobrevivir llanamente. Esto ya le está pasando a millones de mexicanos. A nosotros no, y todavía tenemos mucho que perder, pero a lo mejor nos llega. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Claro, yo también creo que es muy sana esta discusión. Y digo, entre nosotros siempre se da, ¿no? O sea, es un gremio que es particularmente contestatario. Pero también creo que hay que tomar una cierta acción, ¿no? Sí, hay que tomar una cierta acción, ¿no? Es decir, porque si no, todo esto se queda en estos pequeños mundos que tenemos cada quien en su Facebook, y como que uno se siente aliviado simplemente de poner ahí su opinión y ya, ¿no? Y de alguna manera tienes que accionar, de alguna manera. No sé bien exactamente cuál es, ¿no? Es decir, probablemente es cambiar tú como ciudadano y tú luchar por tus propios derechos y tratar de luchar por el de alguien más, pero sí también creo que tenemos que pasar de la discusión electrónica a algunos hechos más. No, y Fernando apunta muy bien, ¿no? Con mucha conciencia de que es un gremio subvencionado, ¿no? O sea, quiere decir... El Estado nos da, digamos, los impuestos de cada una de las personas que están sentadas en su casa, en su coche o en donde sea, escuchando esta conversación, y aunque no la estén escuchando, un pedazo de sus impuestos se va a que ustedes puedan poner teatro, que nosotros podamos hacer radio, que exista esta universidad, que existan estos espacios, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, no vamos a tomar un fusil, pero ¿qué implica tomarlo en escena? Por supuesto. Y bueno, yo en particular creo que es un círculo un tanto perverso, este fenómeno de no hay censura, se puede hablar de lo que sea, se puede producir. Sí, claro, pues estamos en la universidad. Claro que hay censura en el país y no se puede hablar de cualquier cosa. En el Sor Juana sí, podemos decir lo que sea. Entonces yo creo que, digamos, cuando una institución confía en tu obra, como ha sucedido, creo que uno debe tener sentido de reciprocidad social, y tratar de buscar después
llevar estos contenidos no es tan fácil, pero salir del círculo endogámico de la cultura, ¿no? Y confrontarlo con público que no suele consumir teatro o que suele consumir otro tipo de teatro. O que suele consumir otro tipo de teatro, pero aún así la inmensa mayoría de los mexicanos no tiene acceso al teatro. Entonces creo que, bueno, yo creo que todos los artistas que de alguna manera somos apoyados eventualmente por instituciones, tendríamos que buscarle más vida a los proyectos fuera de los circuitos tradicionales, porque finalmente creo que es un sistema perverso esto de, bueno, sí, te dejo decir lo que sea mientras se lo digas a los que piensan como tú. Sí, estás predicando a los conversos, ¿no? ¿Quién va a llegar al Sor Juana? Era mi pregunta, ¿no? Sí. ¿Quién llega al Sor Juana? Sí, precisamente creo que es importante poder sacarlo, ¿no? Precisamente para que no se quede ahí. Justamente fueron unos compañeros que, bueno, tenía una compañera que es de Guerrero, otro que fue de Michoacán, y la fueron a ver y tuvieron como una reacción un poco distinta. Les gustó la obra, pero los movió desde otro lado, ¿no? Claro. Y de alguna manera ellos lo que me decían era de ¿por qué ustedes están hablando de esto? ¿Por qué ustedes? ¿No? Como que les daba un poco de coraje. ¿Cómo con qué derecho? Como con qué derecho, porque sí creo que es una sociedad culpígena de alguna manera, y de hecho nosotros hablamos hay un cierto rasgo de culpa al hablar de esto, ¿no? De que estamos hablando desde un privilegio, y a ellos también les pasaba como el lado de ¿por qué no soy yo con mi otro grupo hablando de este justo tema, ¿no? Sí. Y pero creo que es una discusión que nos enriqueció bastante a los dos, un poco acerca de cómo no voy a hablar de eso. También yo lo vivo de alguna manera, no lo vivo tan de cerca, pero para mí es importante hablarlo, porque sé que se está acercando a mí, ¿no? Pero bueno, además la obra creo que, independientemente que puede generar lecturas muy diversas, sí le está hablando, sí está diseñada para el público de la universidad, en el sentido que nos está tirando la bolita, ¿no? Es decir, mira cómo se está acercando la ola, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Yo como director, como dramaturgo, no lo sé, y por eso monto la obra. Porque no te puedo decir, tenemos que ir hacia allá o tenemos que ir hacia este otro lado, pero sí tenemos que discutirlo. Ajá. Ahora, ¿se puede montar en cualquier parte, en cualquier escenario? ¿Está diseñada para eso? No, está muy diseñada para el Sor Juana, y creo que la escenografía es muy bonita. Bueno, en realidad no es el adjetivo preciso, creo que es muy atinada. Sí, las imágenes son increíbles. Ruda, pero no, yo creo que la obra tendrá que mutar para adaptarse a otros espacios. Y sí quieren hacerlo, tienes una compañía. Sí queremos hacerlo, pero bueno, los compromisos de los actores veremos si no lo permitirán. Oye, Fernando, hay una característica del teatro reciente, no sé, en los últimos 10, 15 años, que muchos de los actores sacrifican su protagonismo para interpretar muchos papeles, ¿no? ¿Cuál es, Juan Carlos, tu papel, digamos, que más protagónico, más querido en una obra como esta? ¿Existe eso? ¿O cuando un actor interpreta varios papeles, realmente el amor es por la obra, el amor es por la compañía, es por el trabajo en conjunto? ¿Cómo lo ven? Sí, yo en realidad lo que me gusta es actuar, y creo que cuando el vehículo está bien diseñado, lo importante es contar la historia. Entonces, claro, siempre es padre tener un protagónico. Cuando me ha tocado tener un protagónico, pues, la dinámica cambia. De alguna manera tú eres cabeza del elenco y llevas una línea un poco más clara. Y cuando haces personajes secundarios, lo que vas haciendo es apoyando el discurso. Vas apoyando el discurso y vas apoyando, digamos, a tus compañeros protagónicos. Pero creo que son dos placeres distintos, y que los dos se viven igual. O sea, se viven con la misma intensidad. O sea, es decir, es tu trabajo, pues. Sí. Entonces creo que lo que siempre tratas de beneficiar es el discurso que estás tratando de llevar. Bueno, ya despertaron ustedes una masa inquieta y por supuesto muy contestataria en redes sociales, lo cual se agradece. La comunidad del otro lado está interesada en asistir, está interesada en discutir, en debatir muchas de las cosas que se han dicho en esa mesa, lo cual está muy bien. Qué bueno justamente que al hablar de estos temas se despierten muchísimos comentarios. Podemos repetir dónde, cuándo, cómo y a qué horas para todos los que están hambrientos de conocimiento. Estamos en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Estamos los jueves y los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y domingos a las 6, y estaremos hasta el 27 de mayo. Además hay mucha gente, están muy calientes los teatros del circuito, sí, hay mucha gente, se agotan los boletos, hay que ir, ¿no? Planeen su visita con tiempo, compren su
tratan de no llegar ese día a comprar porque es muy probable que no entren, pero compren con tiempo y seguro la podrán ver. Ahora, perdón, se me quedó una anécdota en el tintero que de hecho no le he dicho a nadie, bueno, solo a los actores, pero no sé si se acuerdan, hace unas semanas, el día que Mid presentó a su flamante aliado Ríos Peter en una taquería que está ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Sí, qué bueno que además ya vimos que le ayudó muchísimo en las encuestas, pero bueno, es otro tema. El día que presentó en la taquería a Ríos Peter, estaban cenando y una mesa les empezó a gritar. Sí. No sé si se acuerdan, se hizo viral el video. Bueno, lo vi, X, tal, y al día siguiente me enteré que esa mesa venía de ver Fuenteovejuna. ¿De verdad? ¡Ah, qué orgullo! Y entonces, digo, más ¿es un momento échame a mí la culpa? Échenme a mí la culpa. No, pero creo que todos los que hacemos teatro siempre tenemos el miedo de que nuestro trabajo no sea como agarrar una cubeta de agua de mar, quitarle la sal y regresarla al mar, ¿no? Sino que, bueno, fue un acontecimiento en el que pudimos ver de manera muy concreta que la obra está haciendo eco en los espectadores y que les ha movido algo y que salieron alebrestados y que no se están tragando el Habría que preguntarse, yo desde que sucedió me estoy preguntando por qué eligieron ese lugar. De todas las taquerías de esta ciudad, claro. Esa que está tan cercana como al circuito Ciudad Universitaria, o sea, como a un circuito que no es particularmente afín al candidato del PRI y todo el mundo. Es que Mida ha dicho que le gustan esos tacos, ¿no? Y pues muy probablemente no tenía bronca de ir antes porque nadie lo ubicaba. Pero bueno, creo que es un placer al que tendrá que renunciar. Bueno, Mid sigue descubriendo que existen espacios en la Ciudad de México y que existe una ciudad... Que existe el tráfico. Exacto, que existe el tránsito, que existe el metro. Muchas cosas se van a quedar para próximas conversaciones. Hay 3 pases dobles para la obra Algo en Fuenteovejuna, en esta función que va a ser el sábado 5 de mayo a las 7 de la noche. A ver cómo los regalamos a los 3 primeros que nos escriban en Twitter con su nombre completo más el hashtag Fuenteovejuna y respondan algo. ¿O nomás así? No, se queda pausa dramática. Hay que hacer una pregunta, ¿no? Porque yo creo que está bastante bueno y que esta conversación se puso muy rica. ¿Qué preguntaríamos para los 3? ¿Quiénes son los reyes que salen en Fuenteovejuna? Sí, no los van a ver en la obra. Los reyes. Pero menciona... Bueno, los nombres de los monarcas. @PMovimiento es la cuenta de Twitter en la que pueden escribirnos y bueno, pues no nos queda más que despedirnos una vez y ya, repetimos hasta cuándo tenemos función para todos los que nos están escribiendo. Vamos a estar todo mayo, hasta el último domingo de mayo, estamos de jueves a domingo en los horarios tradicionales en el Centro Cultural Universitario Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Juan Carlos Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Fernando Bonilla, muchas gracias. Aprovechando que estás aquí junto, ven, Luisa, ven. No, déjame, me quiere morder con el pez. Ven. ¿Sí le tomamos foto al pez o no le tomamos foto? Yo tomé unas fotos, pero pues no me ha dado tiempo, o sea, pues uno hace programa o tuitea. Hay muchos comentarios en redes, de verdad, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros y nos comparten justamente opiniones tan plurales, tan contrastadas. En momentos electorales es muy rico que sea de esa manera, ¿no? Justamente. Y que sobre todo se esté apelando a un diálogo, ¿no? Bueno, cada quien, hay opiniones, y por supuesto el 2 de julio aquí, bueno, vamos a seguir en el mundo, no sé si aquí, sí. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir, pues, en el mismo país todos, entonces vamos viendo cómo le vamos a hacer. Y cómo ha cambiado, me sorprende Fernando Bonilla, digamos, pronunciándose tan ampliamente por López Obrador, cuando hace algunos años decía, ¿por qué no es secreto el voto? Yo no le digo a nadie. Hay que comprometerse con las posturas, ¿no? No significa ser parcial. Comprometerse con las no posturas. No es ser parcial.
Digo, hay que escuchar, hay que reconocer, hay que saber callar y saber escuchar, ¿no? Eso ha generado una polémica muy interesante que a mí me parece que se tiene que platicar y es qué pasa con las personas que dicen, a ver, el voto tendría que ser, por ejemplo, abierto. Voto abierto en lugar de voto cerrado, para que sepamos realmente si hay o no hay digamos, un uso indebido de los votos. Sí. Me parece que es una postura que se ha discutido y es ¿qué tal que hay interesante. represalias? Sí. ¿Qué tal que las hay? Pero ¿qué pasaría si fuera? Es lo que se discute. Yo no estoy diciendo que sea mi postura, ni mucho menos. Yo lo que planteo nada más era esta discusión que decía, si el voto fuera obligatorio y si fuera abierto, otra cosa sería porque no habría ni represión, ni habría consecuencia, porque pues todos sabríamos por quién votó todo el mundo. Pues obligación. Es muy difícil, a mí me parece que es muy difícil, no creo que haya una manera de hacerlo, es como esta otra discusión que decían, es que los procesos electorales no los pueden llevar a cabo los humanos, entre comillas, entonces necesitamos una gran máquina que haga todo el conteo para que no haya fraude. Sí. Y Florida. Y los rusos y todos los problemas y la de persona hackeo. que tiene que poner clic, así de sencillo, con que haya una persona que prenda una computadora, ya hay intercambio humano y hay posibilidad de hackear. Y nuestro compromiso es con la diversidad, con la pluralidad, saber escuchar, de dejar hablar, no ser unos inquisidores ni unos jueces, ¿no? Sino saber escuchar. Ay, pero si no somos programa de la noche con Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Hay que saber escuchar. Yo creo que el compromiso que tenemos nosotros como comunicadores con la pluralidad es algo que debemos de defender, ¿no? Comprometerse es eso, el nuestro es eso. Los de nuestros entrevistados y los artistas es comprometerse, decir quiénes son. ¿Los quitarse las comunicadores máscaras. tendrían que pronunciarse? No, yo creo que la diversidad, nuestro compromiso es con la diversidad, con la pluralidad, ¿no? Yo creo que ser un partidista creo que no es una buena idea para un comunicador, ¿no? Porque esa era la otra gran controversia que se abrió justamente con esta charla que se vio ayer en Televisa con Andrés Manuel López Obrador, que decían, es que muchos de los que están siendo entrevistados, o le digo, entrevistadores de los que están en los distintos medios, abiertamente se han pronunciado en contra de los candidatos o a favor de los candidatos, y eso no nos está permitiendo tener debates imparciales. ¿Será o no será? ¿Y qué tanto los comunicadores podemos o no podemos poner nuestras propias opiniones en lo que pasa? Análisis, argumentos, pruebas, información. Información. Yo creo que la imparcialidad igual que la objetividad son cosas muy jabonosas y difusas. Pero nos vamos a música. Frida Saldívar, ya no sé en dónde anda. Ya está, ya con un pie en el Hell and Heaven. ¡No! Que ya nos vaya. Que ya no hablemos del Hell and Heaven, que ya mejor nos vamos para allá. No, hay mucho que seguir platicando. El Festival de Quenas. Vámonos al Festival de Quenas. Bueno, ¿dónde es? Ahí te veo, ¿eh? Te digo el lunes, ahí te veo. Ahí te veo. Ahorita te veo afuera. A ver, ya, los dos. Nos vamos con Cos de Silvio Rodríguez, que pide Jorge R. Gasca. Ándale. Ya nos vamos. Gracias, Juana Inés de ESA. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias a todo nuestro equipo de producción, a TV UNAM. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Adiós. 'Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed.
Y para los que se lo preguntaban, sí, esto es Sixto Rodríguez, no Silvio Rodríguez, y con esto nos despedimos con muchísimo gusto. Gracias a todos los que nos acompañaron esta semana. Nos escuchamos la próxima y repetimos nuestra despedida semanal, querido Miguel Ángel. Sí, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.